Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas. Bueno, esperamos 2 minutitos más para arrancar. Mientras tanto les pregunto si tienen alguna consulta, alguna inquietud. Profe, yo te quería consultar más o menos el orden de los archivos, que si puede ser, ¿De los archivos? ¿De qué archivos? de los que tenemos que estudiar, digamos. Porque, viste, los pasan y es como que estoy medio perdida con eso. Igual ya tenemos el acceso al aula. Sí, el Cristian había dicho algo de eso. Ya está el acceso al aula y yo ya le subí todo. En el orden que va. Es primero de la unidad 3. Estudian lo que es entorno y demanda y proceso de desarrollo de nuevos productos. En el aula está subido así por PDF. Y de la unidad 4 es producto, precio y promoción, que es un archivito de comunicación. ¿Estamos? Dale, gracias. De nada. Bueno, fíjense, si entran al aula, van a ver que yo ya les subí el cronograma, bueno, un poco tarde porque estamos terminando, pero bueno, me dieron el acceso anoche del aula, pero tienen los casos prácticos, está todo, toda la materia subida. Un consejo que les doy, porque me pasa con otros años, es que descárguense el material para estudiar. Porque, por ejemplo, no rinden la materia ahora en julio ni la rinden en febrero o diciembre. La dejan para el julio del año que viene. Y a ustedes se les va a sacar el acceso a la cátedra cuando termine la cursada. Entonces, si no descargaron el material, no pueden después acceder al material. Y me pasa con muchos alumnos, me escriben por WhatsApp para pedirme que les pase el material. Imagínense si me voy a poner a pasarles uno por uno todo el material que es. Así que descárguenselo, porque si no, yo los mando directamente que le den acceso al aula, que hablen con educativa y que los descarguen de ahí, porque si no, o sea, sería interminable para mí pasarle uno por uno todos los materiales. Aparte yo se los dejo disponible durante toda la cursada. No sé cómo hicieron que estudiar para los parciales, si no lo descargaron igual. Pero bueno, no sé. En el caso que sea, ténganlos, ¿sí? Por si no rinden la materia enseguida, que los tengan disponible para cuando decidan prepararla y presentarse. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Todo claro hasta ahora? Ya no nos queda nada para terminar, ¿vieron? Bueno, lleven para la clase que viene consultas, preguntas, no sé, las dudas que tengan, porque es la última clase antes del parcial. La semana siguiente vamos a ir de manera presencial a hacer el examen. Dijimos de 19:30 a 21:30, o dijimos 19:30 a 21:30, o no dijimos nada, no me acuerdo. Me parece que sí. Ah, ok, ok.
Yo dije 19:30 como para que sea un horario cómodo para todos. Digo, por si alguien tiene que trabajar o se demora o, bueno, o viaja, no sé. Hasta las 21:30, ¿sí? O sea, con 2 horas les va a requete contra sobrar el tiempo, así que también la administración del tiempo forma parte del examen, ¿sí? Focalicen, vayan en su mente a lo que se está preguntando y resuelvan de manera puntual. La semana siguiente van a recuperar quienes tengan que recuperar. Quienes no tengan que recuperar ningún parcial, no van, ¿sí? No es necesario que vayan. Quienes tienen que recuperar el 1, estudian los contenidos que entró en el parcial 1. Quienes tienen que recuperar el 2, estudian los contenidos que entró en el parcial 2. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, y después, para rendir el examen final, tienen que anotarse con Lorena. ¿Sí? Para el examen final, los que están en condición de regular son los 4 módulos completos. ¿Sí? El examen puede ser oral o escrito. Bueno, ¿ninguna pregunta? Eso, te iba a preguntar, ¿qué fecha es más o menos el final, profe? Mira, la fecha de los finales nos la pasan a nosotros de la universidad, o sea, no la pongo yo. O sea, la fecha que a mí me dan es la que tengo que ir a tomar examen. Más o menos, para que vos te des una idea, las clases terminan el 3 de julio, el viernes 3 de julio. El 6 es receso invernal, la semana del 13 es receso invernal, y más o menos las fechas de examen arrancan el 20 de julio, la semana del 20 de julio, la del 27 de julio y la primera de agosto. Esas son las fechas de los exámenes finales, generalmente, ¿sí? O sea, las últimas 2 semanas de julio y una de agosto. Y después ya empezamos el segundo cuatrimestre, que nosotros lo que tenemos es Marketing 2. Sí, aprobamos. Y pasan Marketing 1, ¿sí? Si no pasan Marketing 1, nos reencontramos el año que viene. O pueden rendir libre también. Está la opción de rendir libre, ¿sí? El que quiera, para rendir libre, tiene que primero pasar un examen escrito y de aprobar el examen escrito pasa a la instancia oral. O recursa, bueno, eso es personal, ¿vieron? Yo no les hagan lo que ustedes, digamos, de acuerdo a sus tiempos, sus cuestiones personales, cada uno organiza como qué hacer, ¿sí? Si van a rendir libres, tienen que saber la materia de dónde empieza qué es el marketing hasta dónde termina cómo llega la comunicación al consumidor, o sea, todo bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta académica? Bueno, vamos a tener el CIU guaraní, que va a ser mucho más fácil, no verás ahora que lo implementen, donde ustedes van a gestionar todas las inscripciones desde ahí. Yo les cargo las notas y ya el sistema salta si están regular, libres, en qué condición está, y ya los habilita para la inscripción de las materias del segundo cuatrimestre, entonces es mucho más dinámico, más fácil y se evitan errores, digamos. Bueno, ya tenemos la plataforma del aula, que es un montón. Así que ya está, la de Marketing 2 ya la vamos a tener, van a poder directamente acceder a todo el material de ahí. La de Marketing 1, como ya les dije, ya está absolutamente todo cargado. Así que, bueno, cualquier duda, yo les puse el orden que está en el aula, es el orden que tiene el contenido, digamos, para estudiar. ¿Sí? Bueno,
Si no tienen ninguna duda más tipo académica, que fueron las que planteamos y resolvimos, comenzamos con el material bibliográfico. Tengo que grabar. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Contenidos? ¿Repaso? ¿Algo puntual que quieran que veamos? Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte de precio. La semana pasada en el aula vimos todo lo que es producto. Explicamos la P de producto junto con el ciclo de vida y las estrategias que se podían hacer de acuerdo a el ciclo del producto, las estrategias de marketing que podíamos implementar y qué tácticas podíamos combinar en cada una de sus etapas del ciclo de vida respecto de las 4 P de marketing. Comenzamos con una breve introducción, a hablar de precio. Dijimos que el precio es la única P de la mezcla que nos genera ingresos, las otras 3 P nos generan egresos, por eso es importante considerar la estrategia de precio, porque no solamente que nos va a soportar los egresos de las otras 3 P, sino también todos los costos que implican el movimiento del negocio, ¿sí? Vimos cómo funciona para definir un precio. Hablamos de la psicología de precios del consumidor, cómo interviene la mente para poder interpretar los números y precios que vemos, que lo llamamos los precios de referencia. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo de que se ponía el número grande, por ejemplo, en la cuota del auto o de un viaje, y con la letrita chiquita se especificaba la cantidad de cuotas o cómo se tenía que pagar, ¿sí? Un precio de referencia, la inferencia precio-calidad y las terminaciones de los precios, que dijimos que, de acuerdo a la terminación de precio, al número en que termina, la mente del consumidor tenía asociada ciertas cuestiones acerca de lo que nos parecía la compra. O sea que el 9 significaba oferta y descuento, el 5 para apuntar a recordar, el 0 también para apuntar a recordar. Bueno, eso lo explicamos la clase pasada y comenzamos a ver lo que es el proceso de fijación de precios. O sea, para llegar a definir un precio final, Kotler nos dice que tenemos que establecer una serie de pasos. En la clase anterior vimos el primer paso, que es, primero que todo, tenemos que fijar la meta de la fijación de precios. O sea, ¿qué queremos lograr con el precio? Y hablamos de varias cuestiones a lograr. ¿Qué podía ser la supervivencia? Podía tener que ver con la maximización de las utilidades, con maximizar las ganancias actuales, con maximizar las utilidades, lo que tenía que ver con maximizar la participación de mercado, que en definitiva dijimos que estas propuestas que Kotler nos hace en la meta de fijación de precios, la podíamos sintetizar en 2 grandes grupos, que son la estrategia o meta de fijación de precios de penetración de mercado o la meta de fijación de precios de descreme de mercado. La penetración de mercado es cuando queremos vender lo más barato posible para llegar a la mayor cantidad de clientes potenciales del mercado potencial, o sea, el Q2, cuando vimos la estimación de la demanda, para que con acciones de marketing lleguemos a ese mercado. O sea, vendemos barato para ampliar la cuota de mercado o la participación de mercado. ¿Sí? Eso es una estrategia de penetración, una meta de fijación de precios de penetración de mercado. Y que ahí sí podemos dividirlo en
instancias de supervivencia, o sea, vendo al costo como para pasar una determinada situación, o vendo más bajo para derribar un competidor, atacarlo y sacarlo del mercado, ¿sí? Puedo tener distintos subobjetivos, que son los que vimos. Y después, el otro gran grupo de la meta de fijación de precios es el descreme de mercado. El descremar les dije que quería decir limpiar, es decir, barro, limpio, a todos los que no pueden pagar lo que yo vendo. Entonces, le pongo un precio alto porque, por ejemplo, ahí como subobjetivo ya puedo buscar maximizar las ganancias actuales, puedo buscar un mayor posicionamiento, una diferenciación, es decir, estoy en la meta de descreme. Entonces, vendo barato, penetración, vendo más caro, descreme. Si a esto lo tengo que relacionar con las estrategias genéricas de Porter, por supuesto que una estrategia de penetración de mercado se asocia con un liderazgo en costo y una estrategia de descreme con una estrategia genérica de diferenciación. Los objetivos no son siempre los mismos, sino que a medida que nosotros transitamos la comercialización, van apareciendo distintos objetivos, ¿sí? No es que yo digo, hago penetración de mercado, salud. Hago penetración de mercado y eso quiere decir que no puedo tener el objetivo de supervivencia, ¿sí? Puedo tener el objetivo de supervivencia o puedo estar en descreme y puedo también decir, bajo el precio a un mínimo porque a mí no me afectan las utilidades, estoy lejos del punto de equilibrio, ya les voy a explicar bien qué es eso, respecto del nivel de producción, pero sí perjudico mucho a un competidor. Entonces, por más que yo tenga una estrategia de diferenciación y con descreme, puedo atacar con precios bajos, ¿sí? Bueno, una vez comprendido este primer paso, así a grandes rasgos, vamos a continuar con el segundo paso del proceso de fijación de precios, que ahí les comparto la pantalla. Que es determinar la demanda, es decir, calcular cuáles son nuestros potenciales compradores. Acá lo tenemos que relacionar con lo que vimos en la unidad 3 de pronóstico de demanda. Recuerden que para pronosticar la demanda teníamos la matriz de 6 por 5 por 3, donde relacionábamos los tres espacios, nivel tiempo, nivel producto y nivel espacial, en donde cruzábamos algunos de los componentes de esos tres niveles para poder especificar qué íbamos a estudiar de esa proyección de demanda. Y después teníamos los métodos para pronosticar la demanda real y métodos para pronosticar la demanda futura. Entonces ahora, sabiendo a cuántos clientes potenciales podemos llegar, podemos aproximarnos, acercarnos a la fijación de un precio. O sea, esa demanda que nosotros calculamos y que nos va a servir para muchas cosas, una de las utilidades que tiene también es fijar el precio, poner un precio justo. Bien, nosotros cuando hablamos de demanda, ya lo explicamos en la unidad 3, dijimos que es una función porque es una variable que está en función de la otra, justamente por eso se llama función demanda. La función demanda que está en función de las variables precio y cantidad. Que si el precio baja, es de esperar que la cantidad demandada aumente, y que si el precio sube, es de esperar que la cantidad demandada disminuya. Pero esto, que es una cuestión económica de esperar este comportamiento, no siempre funciona de manera tan directa en marketing. Porque acá nosotros tenemos que medir lo que se llama la sensibilidad al precio de los consumidores. Nosotros cuando veíamos en la unidad 3 y vimos los grafiquitos de los pronósticos de demanda, habíamos establecido un mercado mínimo sin acciones de marketing que podíamos llegar, que lo llamábamos Q1, y que después teníamos un mercado potencial y que esa brecha, esa distancia entre el Q1 y el Q2, eran todas las posibles acciones de marketing que nosotros podíamos llegar a hacer, pero que llegaba un punto en donde las acciones de marketing se volvían irrelevantes porque alcanzábamos el mercado potencial total. Entonces, ahora en esta instancia,
atendiendo al orden en que tienen que estudiar, como preguntaba Wada, yo tengo que saber eso para poder comprender, ¿sí?, que en ese rango hay sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay consumidores que el precio, como uno de los factores que intervienen en la demanda, los va a movilizar a comprar más o menos en función de cómo se mueve ese precio. Entonces yo tengo que identificar si mis potenciales consumidores son muy sensibles o son poco sensibles o son completamente insensibles al precio, porque puede ser que prioricen otros atributos del producto y no necesariamente el precio. ¿Qué otros atributos, qué otras conductas pueden aparecer acá? Los hábitos de compra, la facilidad en que se otorga el producto, y no necesariamente el precio pasa a ser el único factor por el cual un consumidor va a decidir la compra, ¿sí?, si el precio sube o baja. Bien, cuando nosotros hablamos de demanda, que esto es importante que lo sepan, porque recopilar la potencial demanda es un trabajo que es 100% de marketing. Acá lo que tenemos que hacer es una investigación de mercado, o sea, investigar al mercado potencial a través de una muestra que sea representativa de la población a la cual nos vamos a dirigir, y esa muestra aplicarles instrumentos de investigación. ¿Qué instrumentos de investigación? Que seguramente los vieron ya en investigación de mercado, tiene que ver con la formulación de cuestionarios, encuestas, entrevistas, y qué instrumento utilizar va a depender de la información que nosotros tengamos que relevar y sobre todo el tamaño de la muestra, ¿sí? Si es una muestra muy grande, imagínense que ir a hacer entrevista uno por uno, no termino nunca más de tabular esa información. Entonces, si las muestras son muy grandes, utilizar cuestionarios con preguntas cerradas, de manera tal de tabularlos de manera más fácil. Todo esto, por supuesto, que lo hacemos completamente informatizado, no es que vamos a salir a mano a tomar nota con papel y lápiz. Pero es importante que la información que recopilemos sea precisa, sea representativa, que nos dirijamos al mercado potencial, que realmente implique una posible demanda, en este caso, para nuestro producto. Porque si no, de nada me va a servir hacer un pronóstico de demanda futuro y mucho menos un precio en función de la potencial demanda. Por ejemplo, si yo acá me equivoco en este paso, en esta instancia, puede tener un costo bastante alto, porque me voy a quedar con un montón de mercadería guardada, que eso implica un costo operativo de inventario, que ese dinero lo podría haber utilizado en otra alternativa o en otro negocio. Entonces, el pronóstico de demanda, en función de los hábitos de compra, gustos, comportamientos, o sea, son un montón de cosas que van influyendo. Para ustedes ahora van a ser como un montón de materias que tienen que ir uniendo de manera transversal para lograr esta mirada de decir, claro, el precio es solamente un factor, uno de los tantos factores que determina si el consumidor adquiere o no. Y por parte del vendedor, poner el precio también implica esto de decir, bueno, voy a tener la mercadería justa que el cliente quiere, porque si no, me estoy estoqueando y el stock tiene un costo, que es un costo alto, o sea, es el costo de guardar mercadería de capital inmovilizado, digamos. Bueno, también podemos experimentar con precios, por ejemplo, poner diferentes precios, que de hecho esto se usa mucho, generalmente hay tiendas en diferentes lugares que tienen diferentes precios. Por ejemplo, no van a conseguir el mismo precio en un shopping que la misma tienda en el centro, ¿sí? Porque los segmentos potenciales de visita de cada lugar, de tiendas físicas en este caso, son los mismos. De hecho, inclusive una vez ya que el producto está instalado, si tenemos una tienda, por ejemplo, online y tenemos una tienda física, para lograr tráfico, tanto en una como en otra, podemos lograr las estrategias cruzadas, en donde el precio es una de las herramientas que se utiliza para aumentar el tráfico en uno o en otro. Por ejemplo,
Me voy a comprar un par de zapatillas de manera online y me sale más caro que si voy a la tienda física, ¿sí? Es simplemente una estrategia que se hace para aumentar las ventas en el canal físico en función del canal digital. Entonces, de esta manera se van cruzando los datos para determinar el movimiento y el tránsito en los locales físicos o virtuales. Y después también podemos pronosticar la demanda a través de análisis estadísticos, ¿sí? Ver comportamientos de precios de periodos anteriores, como la gente demandó determinado producto en años anteriores, o meses, el periodo de tiempo que se analice. De esto nos va a sacar, vamos a llegar a determinar la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Elasticidad precio, que lo hablamos cuando vimos los conceptos básicos de marketing, en la unidad 1, tenía que ver con qué tan sensible es un consumidor al precio. Si es un consumidor que ante un aumento de precio deja de comprar, decíamos que es un consumidor completamente elástico al precio. Ahora, si es un consumidor que ante una variación en el precio no modifica la demanda, o sea, hablando del grupo, ¿no? Es un consumidor inelástico al precio. Bien, nosotros cuando hablamos de la demanda elástica, o sea, el consumidor que es muy sensible al precio, tenemos que jugar con este precio para determinar nuestra utilidad. Les hago así como un pantallazo para que ustedes entiendan, ya el año que viene lo van a tener que aplicar más en números. Una utilidad significa lo que me queda, debo tratar de usar las palabras más simples posibles, lo que me queda a mí después de que vendí y lo que gasté para elaborar el producto y los costos necesarios para llevar adelante el producto, ¿sí? Es decir, los ingresos menos los costos, me queda una utilidad que se llama. Una utilidad que puede ser positiva, si obtuve una ganancia, o puede ser negativa si tuve una pérdida, es decir, si los costos fueron superiores a los ingresos. Yo cuando estoy ante una demanda completamente elástica, o sea, estoy en una estrategia liderazgo con costos, donde me dirijo a un consumidor hipersensible al precio, donde una pequeña variación automáticamente hace que deje de demandar ese producto, yo acá con el precio, si voy a utilizar esta P como táctica para jugar, digamos, para diseñar estrategias de marketing con este potencial segmento, yo tengo un límite para bajar el precio, que el límite está dado por los costos variables. Paren que hay alguien que se quiere... Bien, les decía, yo tengo un límite para bajar los precios, que el precio puede bajar hasta donde estén los costos variables. Nosotros cuando ya pasemos al tercer paso, que vamos a ver la determinación de los costos para la fijación de precios, nosotros vamos a tener costos variables y costos fijos. Los costos variables son todos aquellos costos que dependen exclusivamente del nivel de producción. Por ejemplo, si produzco una mesa, el costo es la madera, los tornillos, el corte, el ensamblado, el pegamento, o sea, si produzco 2 mesas, voy a tener más costo en más madera, en más ensamblado, en más tornillos, etc. Entonces, el costo variable es el costo de lo que me sale hacer un producto, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea la producción, es de esperar que mayor sea el costo variable. Es de esperar. Hay situaciones que se logra una disminución proporcional que ya se los voy a explicar sencillamente porque es un principio de economía. Y después tenemos los costos fijos, que los costos fijos son aquellos que son independientes del nivel de producción. Por ejemplo, si yo donde hago las mesas pago un alquiler de 10.000 pesos por mes, haga una mesa o haga 100 mesas, el alquiler sigue siendo 10.000. Entonces, es un costo fijo que es completamente independiente del nivel de producción. Pero acá me dice que cuidado, porque yo puedo bajar los precios hasta cubrir los costos variables. ¿Qué quiere decir esto?
que, por ejemplo, si mi precio es 1000 y los costos variables son 800 y a mí me quedan 200, el negocio me sigue dando margen, por más que no alcanza a cubrir los costos fijos, me sigue dando margen para implementar estrategias de comercialización, ya sea con el precio, con la cantidad, con la demanda, para aumentar esa utilidad bruta o esa diferencia que me queda entre el precio y el costo variable y poder lograr un mayor apalancamiento de costos fijos, o sea, un mejor uso de los costos fijos. ¿Se entiende eso o no? ¿Entendieron o no entendieron nada? Bien. Bueno, entonces, si alguien no entendió, por favor que me diga. Se los voy a mostrar. Ay, no sé qué toque acá. Paren un segundo. Ahí está. Los voy a mostrar acá para poder explicarles lo que viene ahora. Nosotros, cuando determinamos nuestras ventas o ingresos, como lo quieran llamar, eso va a surgir de un precio, que es lo que tenemos que fijar ahora, multiplicado por una cantidad que surge del pronóstico de demanda, ¿sí? Del pronóstico de demanda que vimos en el módulo o en la unidad 3. La cantidad de unidades producidas, que es Q, multiplicado por el precio que tengamos, nos van a determinar los ingresos o las ventas. Y después tenemos los costos variables, ¿sí? Que surge de hacer el costo variable unitario multiplicado por la cantidad de unidades producidas. ¿Cuánto me sale hacer cada mesa multiplicado por la cantidad de mesas que hice? Eso se llama contribución marginal, que significa cuánto me contribuye el precio que yo tengo en relación a lo que me salió producirlo. ¿Sí? ¿Cuánto me contribuye el precio en relación a lo que me salió producirlo? Y después acá tengo los costos fijos, que son independientes del nivel de producción. Una vez que yo a esa contribución marginal le resto los costos fijos, me queda la utilidad neta, ¿sí? Poniendo en números, esto que yo les decía recién, si yo tengo, por ejemplo, ventas por 1000, tengo costos variables por 800, hace que me quede una contribución marginal de 200 y mis costos fijos son 300, eso va a hacer que mi utilidad neta sea menos 300, o sea, tengo una pérdida, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este negocio sigue siendo rentable porque tengo contribución marginal positiva. Es decir, que esto es independiente del nivel de producción. Entonces yo acá lo que tengo que ver son factores como qué capacidad de producción tengo, cuál es el nivel potencial del mercado que yo realmente estoy abasteciendo y al que podría llegar, cuánto están dispuestos a pagar los consumidores, si realmente estoy utilizando toda la capacidad instalada del local o de producción, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo estoy a un nivel de producción del 60% y tengo el 40% de capacidad ocioso, estos costos son por el 100% de la capacidad del local, no por el 60%. Entonces, me quedaría diseñar estrategias para aumentar la demanda, ¿sí? Y poder aumentar de esta manera los ingresos, los costos variables van a incrementarse también, pero ya logro una mayor contribución marginal, lo que me permite hacer un mejor uso de los costos fijos. ¿Se entiende eso que les quería decir ahora? ¿O no? ¿O no?
Cínico, decime algo, por favor. Creo que si entendí bien, lo que hay que ver es que haya una contribución marginal positiva y después, si esa cuenta te da, es cuestión de buscar o sea, de conseguir la cantidad mínima que me vuelva los números en positivo, digamos. Pero si eso me da negativo en la cuenta inicial es porque es algo que no vale la pena producir a ese nivel de precio, digamos. ¿Es así? Claro, si esto a mí me da negativo, acá la contribución marginal, tengo un problema de precio, o sea, me estoy vendiendo más barato de lo que me sale producirlo. ¿Sí? Si la contribución marginal es negativa, significa que vendo más barato de lo que me sale producirlo. Si la contribución marginal es positiva, puedo ver qué estrategias de comercialización puedo implementar para aumentar la demanda, o sea, la Q, para incrementar el potencial de demanda. ¿Cómo puedo jugar con el precio para lograr que esto aumente? Y los 500 son fijos, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, esto lo transformo en 600, ya fíjense que acá logro una utilidad neta positiva de 100, ¿sí? Bien. Bueno, esto de determinar las elasticidades nos va a determinar, o sea, no es algo que vamos a ver rápidamente, sino que vamos a ir viendo con la cantidad demandada en más o en menos en función del tiempo. Por eso es importante que nosotros tengamos que tener en cuenta lo que se llama un punto de equilibrio o un punto de inferencia para determinar cuál es el precio mínimo que tenemos que vender para cubrir los costos. Bueno, acá, o sea, me toca a mí ser la que les da como estas cuestiones numéricas, que yo sé que para ustedes no son, pero bueno, son parte de. Bueno, para eso nosotros vamos a tener que conocer lo que se llama el punto de equilibrio, ¿sí? O punto de inferencia. El punto de equilibrio o punto de inferencia se calcula haciendo la contribución marginal dividido los costos fijos. La contribución marginal en términos unitarios, o sea, el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios dividido la utilidad neta total. Entonces, esto, ¿sí? La contribución marginal unitaria, el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios, lo que puse acá, dividido la utilidad neta, o sea, las ventas menos los costos variables menos los costos fijos. Esto me va a determinar el nivel de, o sea, la cantidad de unidades que yo como mínimo tengo que producir para no ganar ni perder, es decir, para cubrir los costos variables y para cubrir los costos fijos. Ay, perdón. ¿Sí? Para cubrir los costos variables y para cubrir los costos fijos. ¿Se entiende? Entonces, si yo sé que para cubrir los costos variables y los costos fijos tengo que producir, por ejemplo, 10.000 unidades, tengo que ver cuánto es mi demanda actual para ver si con la demanda actual alcanzo a cubrir los costos. Por encima del punto de equilibrio, entro en lo que se llama un margen de seguridad, es decir, cuántas ventas reales tengo menos las ventas en el punto de equilibrio me va a dar el margen en el que yo puedo variar, sensibilizar variables como el producto, el precio, la promoción, porque estoy por encima del punto de equilibrio. ¿Se entiende o no?
¿Sí? ¿Cuántas unidades como mínimo tengo que producir para no ganar ni perder? Eso significa cubrir los costos variables y los costos fijos. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? ¿Quieren que lo repasemos? Bueno, una vez que determinamos la demanda, que la demanda viene muy de la mano del conocimiento de los costos, determinar la sensibilidad, establecer un punto de equilibrio para conocer las unidades que como mínimo tenemos que vender para cubrir esos costos, podemos estar en condiciones de pasar al paso número 3 en el proceso de fijación de precios. El paso número 3 es la estimación de los costos. Nosotros sabemos con la proyección de demanda que hicimos que tenemos un techo, que son la cantidad de personas a las que podemos llegar, dado un precio determinado y una cantidad determinada en el mercado a través de la función demanda, y tenemos un piso al cual tenemos que vender, que dijimos que son los costos variables, sobre todo, solamente en el corto plazo. No puedo estar siempre vendiendo para cubrir los costos variables, porque si no estaría siempre con una utilidad neta negativa, ¿sí? Estaría siempre en pérdida, no me alcanza a cubrir los costos fijos. Entonces, para eso, tenemos que identificar bien de los productos que tengamos los costos variables, que ya dijimos, que son aquellos que varían de manera directa con el nivel de producción, los costos fijos, que son independientes del nivel de producción, y los costos totales, que van a ser los costos variables totales y los costos fijos totales. O sea, el costo total de no solamente elaborar un producto, sino de poner un producto a disposición del consumidor. Acá, con respecto a los costos, tenemos dos grandes miradas importantes. Tenemos por un lado la economía y por otro lado lo financiero. La economía trabaja con costos promedios. Dice, bueno, a ver, ¿cuánto me sale producir tanta cantidad de mesas? Son los costos variables totales, los costos fijos totales, el alquiler, los impuestos, los gastos de oficina, o sea, todos los costos que tengo que pagar independiente del nivel de producción. Entonces, ¿qué hace la economía? Agarra, suma eso, los divide por la cantidad de unidades producidas y saca un costo promedio unitario. Eso me dice la economía, pero hay que ser un poquito más preciso en estas cosas y atendernos a lo que nos dice las finanzas, que nos dice, a ver, vos estás dividiendo tu total de costos en función de la cantidad de unidades que producís, pero la cantidad de unidades que producís no es la cantidad de unidades que realmente podés producir. Porque si vos tenés una demanda que es más chica que tu demanda potencial total, vos vas a estar inflando el costo unitario. ¿Me explico o no? ¿Me siguieron? ¿Sí o no? Si no, lo ponemos con un ejemplo numérico. Lacan. Bueno, si yo tengo una capacidad de producción
producción, ejemplo, ¿no? Una capacidad de producción de 1000 unidades. Tengo costos variables unitarios de 10 pesos cada uno. Tengo un precio de venta unitario aproximado de 50 pesos. ¿Sí? Y tengo costos fijos por 500, como decíamos recién. Y tengo una demanda real, ¿sí? El Q1, que veíamos en la unidad 3, de 600 unidades. ¿Sí? Entonces, mi nivel de producción total son 1000 unidades, es el 100%. Yo estoy trabajando a un nivel de producción del 60%. ¿Estamos? ¿O no? Hasta ahí se entiende. ¿Qué me dice la economía? Me dice, vos tenés los costos variables, los costos fijos y te da los costos totales. Entonces, tus costos variables van a ser 600 unidades que vendés, que producís, multiplicada por el costo variable unitario, te da 6.000. Tenés costos fijos totales, que son 500. Entonces, tenés costos fijos totales entre variables y fijos, 6.500. Entonces dice la economía, el costo total unitario va a ser el costo total dividido la cantidad de unidades que producís, o sea, 10,8 el costo. ¿Me siguieron? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Podías explicar el último paso del costo total? Sí. ¿Voy muy rápido? No, solo que estaba copiando lo otro y me perdí. Ok. Bien. Entonces, está bien. Lo vamos a explicar todas las veces que sea necesario. Acá queda claro que yo esto lo estudié en la unidad 3, ¿sí? Yo tengo la demanda real, que es el Q1, y tengo mi capacidad de producción, que no necesariamente coincide con el Q2. El Q2, habíamos dicho en la unidad 3, que es el mercado potencial al que yo puedo llegar con todas las acciones de marketing posibles. Y que cuando vimos los pronósticos de demanda, decíamos que yo tengo que ver la infraestructura que yo tengo para determinar cuánto puedo producir, que lo vimos con los ejemplos de los yogures, ¿se acuerdan? Bueno, mi capacidad de producción son 1000 unidades, mi demanda real es 600. Entonces, los costos variables totales los saco haciendo costo variable unitario por cantidad de unidades producidas, o sea, 600 por 10. Costos variables totales, costo variable unitario por cantidad de unidades producidas. ¿Estamos? Los costos fijos son todos aquellos costos que son independientes del nivel de producción. Produzca 600 unidades, voy a pagar 500. Produzca 700, voy a pagar 500. Produzca 800, voy a pagar 500. Produzca las 1000 unidades, voy a pagar 500, porque son independientes del nivel de producción. Entonces la economía te dice, bueno, sumá los costos variables totales más los costos fijos totales, me da 6.500, a eso, para calcular el costo total unitario, lo dividís por la cantidad de unidades que producís, costo total dividido la cantidad de unidades producidas, y el costo de cada producto es 10,83. ¿Se entendió eso? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ahora ya lo entendí. Perfecto, bien. Pero ¿qué pasa? Yo acá digo, eso es economía, es matemático. Si yo uso la lógica, yo voy a tener el costo variable total, tal cual como dijimos recién, que surge de hacer la cantidad de unidades vendidas
por el precio, el costo fijo, que es independiente del nivel de producción, el costo total. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo estoy produciendo y vendiendo 600 unidades. ¿Qué pasa con el otro 40% que no estoy utilizando? ¿Sí? Ahí, ese 40% que yo tengo ocioso, yo lo que tengo que ver es lograr aumentar el nivel de producción llegando a un mayor mercado, porque tengo infraestructura de sobra para poder hacerlo, y tengo que implementar acciones de comercialización, ya sea con el producto, con el precio, con la plaza, con la promoción, para poder aumentar esta demanda real, ¿sí? Que es el foco de mi problema acá. ¿Sí? ¿Se entiende o no lo que quiero, a dónde quiero ir? Entonces, financieramente me dice, si vos lograras hacer eso, tu costo total, en vez de dividirlo por 600 unidades, tendrías posibilidad de dividirlo en 1000 unidades, que es lo que podés producir. Entonces, tu costo total real, por tu nivel de capacidad de producción total, es 6,50. Entonces, este precio, en vez de ser 50, para cubrir ese costo total económico, lo podés transformar en 20 y ser competitivo y ganar cuota de mercado. ¿Entendieron? ¿Se entendió o no? Entonces, Dale. sí, o sea, yo lo entiendo el tema porque ya lo vengo, o sea, ya lo tengo estudiado de otras carreras anteriores. Bien. El costo de oportunidad, que en real, o sea, lo que por no producir en capacidad, las actividades de marketing que vamos a realizar tiene que ser hasta ese costo de oportunidad que nos falta, o sea, por no producir en la capacidad instalada. O sea, claro, tenemos que hacer acciones de marketing de manera tal que nos permitan aumentar la demanda en 400 unidades. Que para nosotros es nuestro mercado potencial total, porque es lo que podemos llegar a producir. ¿Estamos? Lo que yo voy con esto, que hay que tener cuidado con estas cosas, porque nosotros podemos caer en un precio excesivo por calcular los costos en función de lo que realmente producimos y no tener en cuenta los costos en función de lo que realmente podríamos producir de acuerdo a nuestra capacidad instalada de ventas o de producción. Y si no estamos abasteciendo al mercado y tenemos capacidad ociosa, o sea, capacidad que no estamos usando, significa que nos falta implementar acciones de marketing para llegar a más gente y poder licuar los costos. Licuar quiere decir achicar. Aunque ustedes no lo crean, las mayores consultas de la gente son ¿a qué precio vendo? Es difícil. Sí, hay que tener en cuenta muchas cosas para determinar precios, plazos, competencia, costos, capacidad ociosa, contribución marginal. Bueno, más o menos una idea se entendió. Díganme sí o díganme no, pero díganme algo. La idea, o sea, lo general, yo creo que lo entiendo. Ahora, si tengo que hacer ese ejercicio ahora, estamos en el horno, pero no, la idea es sí,
siempre de esto de tener el costo que te cubra los costos fijos, porque si no, obviamente te vas a estar fundiendo y deja de ser un negocio cuando pasa eso. Claro. Ustedes como profesionales de marketing que van a hacer, obviamente que no van a tener que calcular costos, ni utilidades, ni nada, pero ponele que yo los llamo a alguno de ustedes y les digo, chicos, quiero empezar a hacer velas de soja. Más o menos hacer cada vela me sale 1.000 pesos, pero no sé a cuánto venderlas. O sea, yo les planteo eso como clienta de marketing a ustedes, ¿sí? Como una potencial clienta para ustedes. ¿Y ustedes qué van a decir? Me pueden decir, bueno, ¿vos cuánto le querés ganar? ¿El 30%? Bueno, listo, saca el 30% de lo que te salió hoy y sumáselo. No es así. No funciona así el mercado, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué tienen que saber? A ver, ¿cuántas velas vos podés hacer? ¿Cómo vas a llegar a la gente? ¿Cuántos son los potenciales compradores de velas a los que podés llegar? Entonces, el costo, obviamente, que se los va a dar la persona a la que ustedes están asesorando. Pero ustedes tienen que saber, a ver, con el precio, que es la inquietud del cliente en este caso, que nosotros le vamos a sugerir, le tiene que dar posibilidad de lograr un posicionamiento en el mercado en función de la capacidad real de producción, la capacidad de mercado a la que puede llegar, que eso sí lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Yo como emprendedora puedo saber lo que me sale hacer una vela, pero estudiar el mercado, a cuántos clientes puedo llegar, cómo implementar acciones de marketing si mi capacidad de producción es chica respecto de la capacidad potencial total, eso me lo tienen que dar ustedes porque para eso los estoy contratando. ¿Se entiende? Pero ustedes tienen que preguntar estas cositas que yo les digo, ¿sí? De los costos y eso para armar las variables y decir, mira, acá, sí, realmente puede hacer 1.000 velas y está haciendo 600 velas, no podemos decir que el costo es 10,8 porque si el competidor lo tiene a 12 al producto o lo tiene a 10, por ejemplo, al precio de 20 y yo lo estoy vendiendo a 50, obviamente que me van a dejar de comprar a mí porque tengo un precio muy alto en relación a la competencia. Pero el costo real es 6,50, no es 10,8. Entonces sí puedo poner en un precio de 10. ¿Estamos más o menos? Sí, ok. Bueno. Paren que vuelvo al PowerPoint. Bueno, entonces los costos. Muy importante el tema de los costos. Diferenciar entre costos totales a nivel económico y a nivel de capacidad real versus capacidad total de producción o ventas. Y yo les decía, acá para complicarles un poquito más el asunto, yo les decía que los costos variables, se los voy a explicar sencillo, muy sencillo, no se preocupen. Yo les decía que los costos variables es de esperar que como varían en función de la producción, los costos variables aumenten. Es decir, que si produzco más mesas, me aumente el costo variable porque voy a tener más madera, más tornillo, el ejemplo que veníamos dando. Pero, por la ley de los rendimientos marginales decrecientes de economía, es de esperar que a medida que yo aumente el nivel de producción, los costos vayan siendo cada vez menores en relación a la unidad adicional producida. Marginal quiere decir en relación a la unidad anterior, en términos de economía, ¿sí? Y finanzas. Entonces, el costo marginal, el costo en relación a la unidad anterior, es de esperar que a medida que aumento el nivel de producción, tiendan a ser proporcionalmente menores y no proporcionales al nivel de unidades producidas. ¿Por qué? Por efecto de la curva de experiencia, ¿sí? Si logro un proceso continuo, por ejemplo, logro achicar el costo variable total mientras mayor sea el nivel de cantidad de unidades producidas. Entonces no es directo que si
produzco una mesa más, el costo variable se me incrementa en el costo de una mesa más. Es de esperar que a medida que produzca más mesas, el costo variable vaya incrementándose en menor medida. ¿Se entiende? Sepan esto, por favor, nada más. Todo esto tiene una explicación con la curva de experiencia, el gráfico de costos medios, el gráfico de costos marginales decrecientes, de cómo se demuestra esto, ¿sí? Pero ustedes, que en definitiva su tarea es formar el precio, tienen que tener conocimiento de estas cosas. ¿Sí? De por lo menos cómo se forma el costo variable y decir, a ver, producir una mesa tiene tanto costo variable, producir dos mesas, tanto costo variable, producir 50 mesas, ¿qué costo variable? Es de esperar que sea cada vez menor a 1, 2, 10 mesas, ¿sí? Por el efecto de la curva de experiencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sencillo. Sí, ahí de criollo, lo digo en criollo. A Sí. ver, dale. Mientras más experiencia tengo, o sea, me vuelvo tan bueno fabricando ese producto que a lo mejor sí gasto más en materiales, pero estoy ahorrando muchísimo en tiempo y eso hace que sea cada vez menos el costo variable. Exactamente. Bien. Exactamente. Sí. Así es, ¿sí? Bueno, y después Kotler en el libro les habla, que yo se los voy a decir también muy sencillo, que a eso hay que sumarle que los costos los tenemos que distribuir. Existen bases para asignar costos. Yo no se los voy a explicar, ni se los voy a tomar, ni nada, porque ya es como muy, muy específico y es un ámbito exclusivo de contabilidad de gestión. Que decir, por ejemplo, si hago mesas y sillas, acá se me viene un problema, porque yo hasta recién hacía mesas solas. Si hago mesas y sillas, los tornillos y el pegamento lo compro para las mesas y lo compro para la silla. No compro 5 para la mesa y 3 para la silla. Compro para todo. El pegamento lo compro para todo. Entonces acá viene el tema de decir cuánto le cargo de costo por eso a la mesa y cuánto le cargo de costo por eso a la silla. Entonces, para solucionar eso, la contabilidad de gestión nos asigna lo que son las bases de asignación de los costos, que es distribuir los costos en función de la demanda real de cada producto. Solo eso les digo. ¿Sí? Eso se llama costeo ABC. Bueno, ¿alguna duda con el tema de los costos? ¿Más o menos quedó claro? Después léanlo bien, profundícenlo, fíjense el ejemplito que dimos. Bueno, si quedó claro, seguimos avanzando. Bueno, acá lo de la producción acumulada, lo que les expliqué de el costo marginal decreciente en relación a la curva de aprendizaje o experiencia. Bueno, nosotros podemos también establecer lo que se llaman los costos por objetivo, un costeo por objetivo, que es establecer el precio del producto menos el margen de utilidad que nosotros deseamos ganar. Por ejemplo, decir, esto es al revés. Lo vendo a 100 pesos, yo quiero ganar un 30%, entonces digo 100 menos 30, el costo no puede exceder de 70. ¿Se entendió? Súper fácil se los hice. ¿Sí? Parto al revés. En vez de determinar los costos, determino el costo por diferencia entre el precio y lo que quiero ganar. ¿Se entendió lo que es el costeo por objetivo entonces? Mi precio es 100, quiero ganar el 30%, los costos no deberían pasar de 70. 100 menos 30
o sea, 100 de precio menos el 30% de margen de utilidad, el costo no debería pasar de 70. O sea, parto al revés. En vez de los costos sumarle un margen, al precio le resto el margen. ¿Sí? ¿Estamos con los costos? ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos la meta, tenemos la demanda y estimamos los costos, pasamos a ver cuáles son los precios y los costos de la competencia, ¿sí? O sea, no solamente tengo que ver los míos, sino también los de la competencia. Tenemos que ver, a ver, qué precio tiene la competencia y qué costos podría tener la competencia, que acá viene este análisis que yo les hablaba entre la capacidad de producción y el nivel real de demanda. ¿Qué es de esperar hoy en un mercado como que tenemos en nuestro país? La volatilidad que tenemos en el mercado. Que las empresas que son muy grandes en producción, lógicamente que van a tener costos más chicos y van a poder presionar con precios más bajos, ¿sí? Porque pueden licuar esos costos en una mayor cantidad de unidades producidas y lo único que le queda es hacer acciones de marketing para llegar a ese mercado total. La empresa que es chiquita en capacidad de producción, el costo te come, ¿sí? Porque te saca mercado la competencia que es más grande, vos tenés que dividir entre unidades más chicas, no llegás con acciones de marketing al mercado potencial porque no llegás a ser competitivo en precio y en conclusión estás trabajando cada vez más cerca del punto de equilibrio, punto de inferencia. Este es el mayor problema que tienen las empresas hoy y ni hablar las empresas locales. ¿Me entienden o no me entienden? Siento que no me están entendiendo mucho. De mi parte, sí, no sé el resto. Bueno, que alguien me diga que sí, me deja ver. El resto, alguien no entiende, lo explicamos todas las veces que sea necesaria. Bueno, entonces, tener en cuenta los precios y costos de la competencia, pero como les decía, va a depender también del tamaño. Recién ahora estamos en condiciones de elegir un método para fijar un precio, ¿sí? Ya conocemos la demanda, a cuántos podemos llegar, cuáles son nuestros costos, cuál es nuestra capacidad de producción, cuál es el potencial de mercado, nuestro punto de equilibrio, punto de inferencia, o sea, fíjense todo el trabajo que estamos haciendo para decir qué método vamos a utilizar para fijar precios. Bueno, tenemos un precio alto, que vendría a ser el precio que no nos compra nadie, un precio de techo, que es el precio al cual el consumidor evalúa el precio de la competencia, el precio de los productos sustitutos y la accesibilidad que tiene del producto respecto de la psicología de precios que vimos la clase pasada. Ese es el precio de techo. Tenemos un precio inferior, que está dado por los costos, que es todo lo que estuvimos hablando toda la clase. Y el precio bajo es el precio que no tenemos posibilidad de ganar. Podemos utilizar un precio que solamente nos cubra los costos variables, nos dé una contribución marginal positiva y nos dé una utilidad neta negativa. Sí, podemos, pero tiene que tener una meta clara, un objetivo claro de qué queremos lograr con eso. O sea, aumentar la cuota de participación del mercado, o sea, ganando clientes, queremos derrotar a un competidor con un precio mucho más bajo, pero es insostenible en el mediano plazo porque los costos nos van a terminar ahogando, o sea, siempre nos va a faltar plata. Bien, ¿qué métodos hay para fijar los precios? Bueno, el más conocido es sumar un margen, o sea, un porcentaje de ganancia al costo del producto. Determinamos el costo y en función de eso sumamos el margen. El costo unitario, que ya estuvimos hablando hasta recién, lo hacemos por la cuestión económica, o sea, por la mirada económica, haciendo el costo variable unitario más los costos fijos dividido el total de unidades producidas o vendidas, nos va a dar el costo unitario total. Es el ejemplo que vimos recién con las 600 unidades. Ahora, ¿qué pasa? Si yo a eso le quiero sumar un margen de ganancia,
lo que hago es esta formulita que tienen acá. Al costo unitario total, que lo sacamos haciendo el costo variable unitario más los costos fijos unitarios, lo divido por 1 menos el rendimiento deseado, o sea, el margen deseado. Por ejemplo, si quiero ganar el 30%, hago el costo unitario total dividido 0,7. ¿Sí? Entonces, este es el método del precio con margen. A los costos le determino el margen que quiero ganar sobre los costos. Es fijar precios en base al rendimiento meta. Yo establezco cuánto quiero ganar de rendimiento en función de la inversión. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos lanzar un proyecto, lanzamos un nuevo producto, que lo vimos en la última parte de la unidad 3, y pusimos dinero para hacer eso, que eso financieramente se llama inversión, es decir, hicimos un desembolso de dinero, vamos a querer lograr por ese desembolso de dinero un rendimiento, o sea, que nos devuelva el capital y algo más, ¿sí? Un rendimiento. Si nosotros el precio lo vamos a estipular en función de ese rendimiento que esperamos, por ejemplo, quiero que la inversión que hice de 100.000 pesos me reditúe por lo menos el 50%, ¿sí? Entonces ese es el rendimiento deseado. Entonces, calcular el precio en función del rendimiento sobre la inversión que hacemos, se calcula haciendo el costo unitario total, tal como lo vimos, costo variable unitario más los costos fijos unitarios, más el rendimiento deseado que yo quiero sobre la inversión, más el capital invertido en el momento cero, dividido las ventas unitarias, ¿sí? La cantidad de unidades vendidas. Son distintos métodos. Este es un poquito más complejo. El método más común es el del margen, el de sumar un margen. Pero acá también tener cuidado, porque cuando realizamos desembolsos de dinero para obtener un rendimiento, es lógico que utilicemos este método, porque nosotros estamos poniendo nuestro dinero para lograr un rendimiento que si no podríamos utilizarlo para otra cosa. Entonces, de esperar que yo establezca un precio para el producto que no solamente me cubra el capital que invierto, sino que también me devuelva un rendimiento por ese capital que estoy invirtiendo. Bien, después tenemos el otro método que es fijar el precio en base al valor percibido. Este método es un método que sirve para complementarlo con los otros. ¿Por qué? Porque el valor percibido para cada consumidor es subjetivo, ¿sí? Depende de atributos, depende de la confiabilidad, depende de la imagen, depende de qué tanto puede acceder al canal de distribución del cliente respecto del producto. Entonces, el valor percibido es muy subjetivo en la diversidad de consumidores. Entonces, no podemos fijar un precio en función del valor percibido para algunos, que sea mucho, y contrarrestarlo con lo que no sea nada para otros. Entonces, lo podemos utilizar para aumentar o disminuir el valor numérico, pero el que me determina la posta, por así decirlo, de el número en el precio, son los costos, ¿sí? Los costos y los rendimientos. Bien, ¿cómo podemos sacar el valor percibido? Bueno, también podemos utilizar encuestas, focus group, experimentos, es decir, preguntarle a la gente cuánto pagarías por esto, entre qué rango de precios te moverías por este producto, cuánto conoces que la competencia paga por este producto, ¿sí? Eso es medir en función del valor percibido. Pero como les digo, desde el marketing se utiliza como complemento de lo numérico, ¿sí? Si yo no puedo vender en función de el valor percibido para un cliente si no llegó a cubrir los costos, por ejemplo. Bien, la fijación de precios con base en el valor también, esto apunta a cobrar un precio más bajo por una mejora en el producto. Esto lo puedo hacer con efecto de la curva de experiencia, o sea, a medida que logro achicar los costos variables totales por un mayor incremento de producción, que eso se llama economía de escala, que también lo vimos en la unidad 1,
me va a permitir dar una percepción de mayor valor agregado, conservando la calidad del producto y pudiendo utilizar el precio como herramienta competitiva. Bien, entonces los métodos que nos van a determinar el precio adecuado son los precios, el método basado en márgenes, el método basado en rendimiento, y lo podemos complementar con el método del valor percibido y método del valor. Bien, podemos utilizar una estrategia de precios cuando hablamos de precios con base en el valor, que se llama precios bajos todos los días. Precios bajos todos los días es aquellas empresas que no hacen ofertas, ¿sí? Tenemos, en función del valor, dos grandes grupos. Esta de precios bajos todos los días y la de precios altos, precios bajos, que son las típicas ofertas. Esto es muy utilizado en el comercio minorista. ¿Qué hacen estas empresas? El comercio minorista, sobre todo en el retail, en el supermercado. En el supermercadismo se utilizan mucho estas dos estrategias con base en el valor, como método de fijación de precios. Tenemos hipermercados, bueno, yo les puse ahí Supermercado Día, Walmart, que tienen la estrategia de precios bajos todos los días. No tienen nunca ofertas, ¿sí? Sino que todos los días los precios son más bajos que en relación a la competencia. Y después tenemos otros detallistas, como por ejemplo el Cordies, que tenemos acá en las varillas nosotros, que utiliza la estrategia como base, como método de fijación de valor, precios altos, precios bajos. Entonces, saca un catálogo de ofertas, no sé si todavía sigue estando en papel, que es de jueves, de jueves hasta el otro miércoles, o sea, una semana, y cada día hay diferentes ofertas. Entonces, esos días, esos productos tienen precios bajos, pero el resto de los productos del supermercado que complementan esa oferta tienen un precio alto. Por ejemplo, pongo el puré de tomate con un precio bajo, pero pongo la crema y los condimentos con un precio más alto. ¿Se entiende? Es una combinación precio alto, precio bajo en función de productos complementarios. ¿Se entiende o no? Saca ofertas exclusivas por día, bajando el precio por debajo de la competencia, pero subiendo el de los productos complementarios. O no necesariamente complementarios. Por ejemplo, en un estudio de comportamiento del consumidor, se determinó que cuando los pañales están en oferta, aumenta el consumo de cerveza. Entonces, se ponían las cervezas en la entrada del súper de manera tal que el consumidor, cuando iba a buscar esa oferta, que estaba muy bajo, un producto que nada que ver, pero apuntaba a el que tiene el papel de compra, el que paga en este caso, el que realiza la compra, no el que usa, terminaba consumiendo otro producto. Entonces se ponía la cerveza más cara que la competencia, aprovechando el descuento en los pañales, más bajo que la competencia. ¿Se entiende? Bueno, después tenemos fijación de precio basado en la competencia. O sea, esto es, a ver, yo produzco la mesa, veo a cuánto lo vende el competidor y trato de venderla a un precio parecido. Lógicamente que es completamente riesgoso porque depende de la capacidad de producción, depende de la infraestructura, depende del nivel de negociación con proveedores, dependen de muchas cosas. Les diría obligatorio tener cuantificado los costos de cada negocio. Bueno, quédense tranquilos que terminamos con el proceso de fijación de precio. Tenemos la fijación de precio por subastas, como otro método para fijar precios. Dentro de la fijación de precios por subasta tenemos las subastas inglesas, las subastas holandesas y las subastas de oferta sellada. Las subastas inglesas son cuando hay un vendedor y hay muchos compradores. ¿Sí? Entonces, un vendedor pone un precio y de acuerdo a lo que vayan subastando, o sea, lo que vayan proponiendo de precio los posibles compradores, se queda con la mejor oferta. Por ejemplo, son
estrategias que utilizan eBay, Amazon para vender. Y las subastas holandesas, ¿sí? Son ofertas descendentes. Acá lo que tenemos es que el oferente anuncia un precio de referencia elevado y a partir de ahí se va bajando. Son las típicas subastas, vieron que nosotros ponemos, qué sé yo, por ejemplo, 1.000 y se empieza bajando hasta llegar al precio mínimo. Y la otra es al revés, es la que decimos, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Sí? Son las ofertas ascendentes. Y las subastas en ofertas selladas, que son las que se utilizan mucho en los organismos públicos, acá lo que se hace es presentar en un sobre cerrado una propuesta con un determinado presupuesto por un precio, por ejemplo, en las construcciones, bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema público se basa en la contratación de proveedores con precios por subastas de oferta sellada. El que pone el mejor precio o el que pone el precio más económico, que pone tanta cantidad de materiales, es el elegido para realizar la obra. ¿Se entiende? Bueno, una vez que hicimos todo eso, recién ahora estamos en condiciones de poner el precio, ¿sí? De seleccionar el precio final. Entonces, al método que hayamos elegido, ya sea el de los costos en función del margen o en función del rendimiento del capital invertido, y a eso complementarlo con valor percibido, valor o subastas, lo que fuere, tenemos que adicionarle el posicionamiento que la empresa tiene, la imagen que la empresa tiene en el mercado. O sea, yo puedo tener los costos bajos, pero por la imagen y el posicionamiento que tengo margen para venderlo a un precio mucho más alto. Acá hay que tener cuidado porque nosotros en nuestro país tenemos lo que se llama la Ley de Defensa de la Competencia, que estipula que vos podés bajar los precios, pero llega un punto que si vos bajas los precios muy por debajo de los costos de producción, se entra en una figura ilegal que se llama cartel, ¿sí? La cartelización. Esto había pasado hace unos años con empresas constructoras que se unieron, Minetti, Loma Negra, para poner un precio de la bolsa de cemento mucho más bajo que el costo variable de producción. Lo que en definitiva se logró fue que un montón de empresas chiquitas no pudieron competir con ese precio y quedaron fuera del mercado. Por supuesto que esto es una violación a la Ley de Defensa de la Competencia, donde tenés que pagar una multa para poder seguir, digamos, o en el caso de Minetti, que se reconfiguró la empresa y se disolvió y se constituyó otra empresa. Bueno, una vez que tenemos el precio, quédense tranquilos que se los voy a explicar la clase que viene, con comunicación, que es cortito, es mucho más cortito. Una vez que tenemos el precio, podemos ir haciendo distintas adaptaciones de precio, ¿sí? Como les decía. Un mismo producto, no lo vamos a vender lo mismo en un shopping que en el interior, por ejemplo. O no lo vamos a vender al mismo precio en una tienda online que en una tienda física, ¿sí? Empiezan a jugar las estrategias cruzadas de canales o de ubicaciones geográficas, que se llaman. Bueno, ¿dudas, preguntas? Yo me quedé pensando recién en esto que le cobran como cuando venden un precio, o sea, un producto demasiado barato, les cobran una multa. Sí. Ese dinero va para el Estado, ¿no? Para la empresa que se fundió porque bajaron demasiado el precio. No, va para el Estado totalmente, es una violación a una ley, ¿sí? O sea, se entra en el delito de cartelización, como les digo, pero la Ley de Defensa de la Competencia justamente lo que hace es velar por la competencia perfecta, donde vos podés vender un precio más bajo, pero si pones un precio excesivamente más bajo, que solamente lo pueden soportar grandes empresas y pequeñas empresas de cemento, como en este caso, no pudieron, los costos los terminaron absorbiendo y desaparecieron del mercado.
Eso está prohibido en nuestro país por la Ley de Defensa de la Competencia. Lo que sí vos podés hacer es, y aparte se comprobó la cartelización, ¿qué quiere decir esto? La unión entre empresas para poner ese precio de 4 o 5 marcas más bajas que el resto. Entonces, se configura un delito. Vos podés como empresa, sí, decir, bueno, pongo el precio bajo, te bajo de una referencia el 10-15% más abajo. Pero a ver, negociemos volumen, negociemos plazo, cuánto no le vas a vender a la competencia, porque esto se hace en el día a día, son decisiones que se toman, ¿sí? Pero yo tengo que tener un beneficio. A ver, si a vos te bajo y yo no cubro el costo, en el volumen total de venta, ¿cuánto me apalancás el costo? Si no tengo esa venta y tengo capacidad ociosa también. Bueno, son decisiones un poquito más financieras estas, que les estoy explicando, pero que van de la mano con esto de poner un precio. Bueno, no sé si más o menos. Sí, ¿cómo habrá sido de grande la ganancia que no les importó, o sea, pagar eso y seguir con eso adelante? Seguramente lo deben haber contemplado. Ni hablar, pero bueno, hay artilugios legales, digamos, por llamarlo, que se pueden hacer para estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, vaciar una empresa, constituir otra. Bueno, son todas cosas que no se deben hacer porque va contra el principio ético, pero bueno, que pueden aparecer, digamos. Preguntas, dudas. ¿Están entendiendo? Bueno, la clase que viene entonces nos vamos a encontrar para terminar con lo que nos queda de precio, que es muy poquito. Ya la parte más complicada, por así decirlo, ya pasó. Después ahora ya quedan, sí, acciones de tácticas de marketing para ir adaptando ese precio. Y nos queda la parte de comunicación, que es, bueno, el diseño del mensaje, objetivo de los mensajes, medios comunicacionales para transmitir el mensaje. Pero, por supuesto que viene un poco de la mano, no, un poco no, viene todo de la mano. A ver, yo tengo que mostrar un producto con un precio. Entonces, si no, ¿qué voy a comunicar? Bueno, mis chicos queridos, espero no haberlos mareado demasiado. Lean con atención, me preguntan la clase que viene todas las dudas que tengan, ¿sí? Es como hay mucho tecnicismo en esto de precio, porque bueno, hay que poner números, entonces requiere un conocimiento más profundo y delicado. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, yo los libero. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. Lleven todas las dudas que tengan. ¿Sí? Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Chao, profe, Adiós. gracias. Chau, chau. Buenas Chao. noches. Chau, chau.